porque incluso la OMS le mandó test a China y no a Corea en una primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, los coreanos desarrollaron, después del brote del SARS muy fuerte que tuvieron, pusieron las lucas en ciencia, pusieron la plata en el testeo, se dieron cuenta que el testeo era clave, pero no el 2020, en marzo, se dieron cuenta el año 2000 por el brote del SARS. Entonces, es importante lo que dice el senador Giardi. Nosotros ahora tenemos que poner toda la creatividad, tenemos que poner todo el empeño, senador Alamán, para poder lidiar nuestra falta, ¿no es cierto?, de inversión en ciencia y en estas situaciones con creatividad a la chilena, digamos, senador Alamán. Senador Alamán, pero antes que nos conteste, senador Andrés, antes que nos conteste una cosita chica, porque para todo esto, la creatividad o para traer más test para el virus, que es súper importante testear y nosotros compartimos con ustedes, es importante tener caja fiscal. El ministro Briones ayer hizo una propuesta de rebajar los sueldos a todas las autoridades ministeriales un 30%. Hay una propuesta legislativa de rebajar la dieta a la mitad. ¿En qué está eso? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Podría, en el contexto de este llamado a trabajar en tregua política que dice recién el senador Girardi, poder trabajar todos juntos y poder ayudar también al país? ¿Ustedes podrían hacer algo? ¿Qué opinan ustedes tres al respecto? Senador Alamán. A ver, muy simple. Primero, la tregua política a la que alude Guido ya se está instalando. Aprobamos, por ejemplo, una ley de teletrabajo que estuvo más de un año detenida y la hemos sacado adelante. Y la verdad, Lili, que el tema de las dietas está en condiciones de ser visto en la sala del Senado y en consecuencia transformarse en ley la rebaja en un plazo verdaderamente muy corto, lo que sería sin duda una señal muy positiva. De manera que eso se puede hacer, deberíamos hacerlo, los comités que son los que organizan esto lo deberían poner desde mi punto de vista en tabla, ojalá mañana o en la subsiguiente sesión, porque está en condiciones de ser aprobada por la sala del Senado. Y en el resto, yo creo que hay que seguir utilizando todas nuestras capacidades. Esto de los salmones puede ser una posibilidad. Por ejemplo, conmigo se contactaron unas personas, una empresa que tiene una aplicación de seguimiento que se utiliza en la construcción. Y eso, por ejemplo, esa aplicación podría utilizarse rápidamente, por ejemplo, para poder trazar a todas las personas que están infectadas, a los 900 y tantos casos que tenemos, para asegurarse que esas personas se mantengan en los lugares de confinamiento o en sus casas. Es decir, aquí hay que usar todo lo que esté al alcance de la mano para enfrentar esta crisis. Acá hay un tema, lo conversábamos recién con el doctor Felipe Rivera, que hay una contradicción súper grande de la autoridad respecto a la campaña Quédate en tu casa. Porque estamos hablando, por ejemplo, que la gente que viene del extranjero, ahora lo que dicen las autoridades, lo dijo el ministro Mañalich, es que todo aquel que llegue del extranjero, aunque no sea un país con casos de coronavirus, debe hacer cuarentena. Esa persona no tiene licencia médica. Acá me llega un caso porque los doctores no pueden dar licencia médica por esa razón. No existe. Acá hay un caso, dice, mi pareja es funcionario de la TAM, viene de España, él tiene que hacer cuarentena, yo vivo con él, pero a mí el médico no me da cuarentena. Entonces, ¿cómo estamos llamando a la conciencia, a la cuarentena preventiva, si no existe? Si están, se lo juro, son miles de personas las que debieran hacer y no pueden hacer esa cuarentena porque no les dan licencia médica. ¿Qué hacemos con eso, diputada? Oye, a ver, a mí me gustaría devolverme a un tema porque creo que es vital. Más allá de toda la tecnología y las ideas que vengan llegando de afuera, creo que es pertinente, sobre todo en el nivel de crisis que tenemos, entender que tenemos expertos en materia de salud, que hay una mesa transversal y que si no confiamos en aquellos que tienen que tomar la decisión desde este punto de vista, la verdad es que va a ser bien difícil, ¿cierto?, que de ahí para abajo los chilenos actúen en forma responsable. Lo segundo que me gustaría decir es que yo represento una región minera. Y creo que todos estos exámenes, no solamente en los controles sanitarios en los aeropuertos, me refiero a Antofagasta, Calama, sino que, por ejemplo, las compañías mineras, ojo con lo que está pasando ahí. No solo hay que hacer los exámenes cuando se llegue, tomar la temperatura, porque al final del día es eso, sino que también actuar en forma preventiva en aquellas actividades que no se han detenido. Nosotros hemos pedido, al menos en el caso de los turnos mineros, en general, ¿cierto?, 7x7, 7 días de descanso, 7 días de trabajo. Muchos trabajadores se están trasladando de Santiago o de Concepción a la región. En la región tenemos 16 casos. En el caso de la región metropolitana está, me atrevería a decir, casi el 80% de los casos.
y creo que también tenemos que poner un foco en aquellas actividades donde, convengamos, no hay mucho ánimo por parte de las autoridades de que estas se detengan, pero sí en aquellas personas que están trabajando en esas actividades. Ahora, respecto a la pregunta... en razón a las licencias médicas. Sí, nosotros aprobamos ayer el teletrabajo, quedó despachado del Congreso, porque hoy día depende de la buena voluntad de un empleador. Eso por un lado. Creo que es importante que las personas, porque no sacamos nada de pedirle a la gente que se quede en su casa, cuando sin duda hay algunas personas que siguen yendo a trabajar, porque de eso va a depender su sueldo a fin de mes. Ojalá pudieran quedarse en su casa, me han escrito algunas personas. Entonces, por un lado, aprobada ese proyecto de ley, ya va a ser ley, espero, ¿cierto?, en las próximas horas, con tal de que tengamos normas claras respecto a las personas que trabajen en su casa. Segundo, también es importante, dentro de las medidas económicas, hay personas que pueden hacer uso de su seguro de cesantía sin estar despedidas. Y por lo tanto, teniendo, ¿cierto?, un sueldo, una remuneración a fin de mes, uno hace uso de ese seguro, solo eso opera como causal una de los de despido. Y por último, que también creo que es vital, es entender que estamos en una crisis sanitaria y por lo tanto no necesitamos una licencia médica. Si me equivoco, me corrigen, pero de puro sentido común, si una persona da positivo o viene llegando de cualquier país, lo mínimo que tiene que hacer es guardar estos 40 días, eso queda escrito, y es más, las autoridades tienen el deber de fiscalizar que estén cumpliendo esta cuarentena en sus hogares. No necesita licencia médica, entonces cosa que avise nomás y diga en la oficina o en el trabajo. Senador Girardi. Mira, no, yo creo que es muy importante esto. Yo acá tengo el informe del Comité Asesor Presidencial de los expertos y dice garantizar la cuarentena supervisada de todos los contactos directos de casos infectados y viajeros, reponer la indicación de licencia médica para garantizar su factibilidad, no solamente la autorización para faltar. ¿Y quién va a financiar a esas personas cuando estén en cuarentena? Entonces, aquí es muy importante que el gobierno reponga la licencia médica por cuarentena. Hoy día la licencia médica existe para los pacientes con coronavirus positivo, para los casos. Pero si no ampliamos la licencia médica para los que están cuarentenados porque son contactos, no vamos a lograr una medida eficaz. Y eso es urgente, así como la gratuidad del examen. Yo entiendo que el gobierno lo está viendo y le pido al gobierno que para ser eficaces resolvamos estos temas que están propuestos por su propio equipo de asesoría presidencial, por los expertos más importantes que tiene el país. Claro, porque hoy día está sujeto a la buena voluntad del empleador, también a la precaución del propio empleador, pero no está reglamentado y no tiene garantizado su sueldo. Sí, pero eso, Montserrat, además, lo único que van a ganar si no hay licencia médica son las ISAPRES. Son las ISAPRES que no van a tener que pagar licencia médica. Senador Alamán. Yo no tengo ninguna duda de dos cosas, ¿no? Así, primero, que los exámenes deberían ser gratis y hoy día existen todas las facultades para decretarlo de esa manera. Y bueno, y lo que estamos conversando, como decía, creo, Paulina, es una cuestión de sentido común. Si en definitiva la licencia hoy día solo se le puede aplicar a la persona que está directamente infectada, pero no a las personas que conviven con él, que están en la situación de riesgo evidente, entonces obviamente que estamos dejando un forado extraordinariamente grande, precisamente que puede generar estos contagios y estas infecciones con mucha mayor voluntad. Así que yo espero que el gobierno realmente vea este asunto y lo pueda resolver a la brevedad. Ahora, ¿y eso se soluciona con un decreto o tiene que ir al Congreso? ¿Eso lo podría solucionar con un decreto el Ministerio directamente o tiene que...? Sí, mire, yo entiendo que se podría hacer por vía administrativa. Y si es necesario por vía legal, se puede hacer por vía legal en forma verdaderamente expedita. Cuando en el Congreso exista la voluntad, Monse, de sacar las cosas adelante, las sacamos rápido y las sacamos bien. De manera que cualquiera sea el mecanismo administrativo, legal, parece ser una medida que se justifica plenamente. Y la otra cosa que quería decir es que, miren, nosotros tenemos que estar mirando lo que está pasando afuera, tenemos que mirar las experiencias nuestras. Fíjense Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, ha estado zigzagueando en términos de sus políticas. Partió con una política de mitigación, el primer ministro inglés dijo que esta era una fórmula correcta, se separó de Europa y ahora ha vuelto y está aplicando precisamente las medidas de supresión, es decir, de cuarentena mucho más rígida, que hace un par de semanas había rechazado. Entonces tenemos que ir viendo qué está pasando afuera y ver las cosas prácticas que se producen acá para corregirlas, porque efectivamente las buenas medidas bien orientadas, si no tienen una ejecución correcta, finalmente tampoco funcionan.
A ver, sí. Yo quiero insistir, senadores y diputadas, porque solamente contestó el senador Alamán, ¿cuándo van a sacar la rebaja? Porque se necesita más caja fiscal. El ministro acaba de anunciar bajar a 25.000 pesos el examen, pero hay mucha gente que tampoco lo puede hacer aunque se baje el precio, porque se ha visto que en algunas clínicas 149, 150, en fin, pero también pensemos en las personas que no pueden tener este examen. ¿Por qué no contestan eso? Sería bueno, pero tomar una decisión tajante. Y también, ¿quién tiene que hacerse el examen? Porque también una cosa real tenemos... Núñez, quedó flotando en el aire una pregunta que no es fácil de contestar. Lili. Sí, lo voy a hacer cortita nuevamente. El ministro Briones fue súper claro. Bajar el sueldo a los ministros. Y ustedes son parlamentarios y hay un proyecto de ley desde el año pasado pedido por parlamentarios, por el Ejecutivo y también por la opinión pública, por la gente. ¿Qué van a hacer? Pero ahora, rápidamente, para ver si vamos a contar con esa caja fiscal. A los tres. Yo creo que el senador Alamán ya lo había contestado, pero Paulina Núñez, la diputada. Gracias, Lili. Oye, no, si no es difícil, es súper claro, porque además en la Cámara de Diputados nosotros ya votamos a favor, yo voté a favor de esa iniciativa, después de que así avanzan las cosas acá, nos pusiéramos de acuerdo entre oposición y los parlamentarios oficialistas de avanzar en dos cosas, en la rebaja de la dieta y en la rebaja del número de parlamentarios, porque hoy día sabemos que hubo un traje a la medida hace un par de años atrás y por lo tanto tenemos más parlamentarios que los que deberíamos tener si es que uno elige determinados escaños con el número de electores de personas en un determinado territorio. Entonces, a propósito de ese acuerdo, se votó a favor de ambos y eso quedó hoy día en el Senado. Yo me imagino que el Senado lo va a tramitar prontamente, pero en el caso nuestro ya dimos ese voto a favor. Y con toda esta buena onda, senador Girardi, entonces, ¿cuándo lo ponen en tabla en el Senado? Lili, mira, eso, como decía Andrés Alamán, hace unas 2 o 3 semanas salió de la Comisión de Constitución, se va a poner en tabla en el Senado y vamos a avanzar en esa materia, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso es importante, simbólico, pero es totalmente marginal. Chile tiene menos de 2 camas por 1000 habitantes, camas básicas. En los hospitales tiene 1/3 de las camas UCI y UTI que tienen Italia y que tiene Europa y que tienen los países desarrollados. Piensen que las camas básicas Chile tiene 2 y Corea del Sur tiene 12 camas por 1000 habitantes. Y en camas de UCI tenemos en total 2000. Nos faltan médicos, nos faltan especialistas. El presupuesto de salud, no de este gobierno, de todos, es muy bajo, es 3.1% del PIB, va como aporte fiscal a la salud. Lo que nos tiene que enseñar esta crisis es que además de la medida simbólica que tú planteas, tenemos que tomar medidas reales. Es decir, las epidemias vienen para quedarse, es la alteración que estamos produciendo los humanos en el planeta. Lo que tú decías, César, fue en el año 2003, la crisis que tuvo de SARS, que tuvo Corea, que tuvo China, y aprendieron mucho ellos y se prepararon. Claro. Nosotros no nos hemos preparado y el sistema de salud chileno no está preparado. Ahora, vamos a tener un agregado. Nosotros, a diferencia de ellos, vamos a tener la epidemia de la influenza, de la parainfluenza y el virus sincicial que Europa no tuvo y que Asia no tuvo. Por lo tanto, aquí vamos a tener que tener un desafío que es tal vez mayor del punto de vista epidemiológico y yo un poco creo que hacia allá debemos prepararnos para que no nos pille a futuro nuevamente en una condición de absoluta precariedad, independientemente de todos los esfuerzos que tenemos que hacer, y por eso que es importante aplanar la curva, por eso que no vamos a lograr aumentar mucho más las camas. Lo que sí podemos hacer es lograr disminuir la cantidad de contagiados, identificar a los contactos, cuarentenar a los contactos, que sea gratis el examen, que podamos tener licencia médica para los que están en cuarentena, para los contactos. Senador, es muy importante lo que está diciendo, yo creo que todos estamos de acuerdo. Quizás esta situación es un punto de inflexión para el presupuesto nacional que se invierte en salud, para otorgar mucho más herramientas y por supuesto presupuesto para biotecnología, para prepararnos. Como bien decía, hubo un brote fuerte en Corea el 2003 y el 2015 el coronavirus SARS hizo un brote violentísimo en Corea del Sur y por eso los coreanos estaban preparados. Los coreanos estaban preparados, no solamente empezaron a hacerla de un día para otro, estaba toda la cadena preparada. O sea, ellos en febrero, antes del primer contagiado, tenían todos los test andando y toda la cadena, porque no solo hay que tener test, sino que hay que tener la gente que trabaje en la respuesta, en las respuestas del test. Es toda una cadena que ellos tenían todo armado. Que no pase lo que pasó en España. Mire estas imágenes y por eso es importante lo que dice el senador Girardi, publicado hace alguna hora. La gente en España
tirada en los pasillos. Estamos viendo gente tirada en los pasillos con una sábana, tapados con una sábana o con una sábana en el piso, haciendo cama porque ya no dan abasto. A todo esto en España hay mucho test, en Alicante los hacen, tienen una producción nacional de estos test, pero mire la situación. Entonces, ahí es donde viene lo relevante. Senadora Lamán, le paso la palabra. Lo que dice el senador Girardi, temas de fondo, hoy día ya la cantidad de camas por persona, la cantidad de camas críticas, importante empezarlo a trabajar desde ya, ¿no? Y quiero volver a insistir en el punto que hacía la Lili. Vuelvo a decirlo, esta semana se puede perfectamente aprobar la rebaja de las dietas de los parlamentarios y de los ministros de Estado, que sería, como dice aquí, una señal simbólica, pero extraordinariamente importante. Y en segundo lugar, precisamente sacar las lecciones, todas las cosas que tenemos que mejorar. Pero yo quería ahí preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué Corea está haciendo el ejemplo que es? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué ha logrado todas estas ventajas? Por cierto, porque tiene un pueblo con una gran disciplina, con una gigantesca vocación por el trabajo, parece un detalle, pero no es menor, por una gran puntualidad. Pero además, Corea es un país que viene en los últimos 35 años creciendo muy, muy fuerte. Y aquí está la clave. Si los países no crecen, no pueden resolver sus problemas de presupuesto, que entre paréntesis hay que hacerlo al mismo tiempo. Aquí tenemos que mejorar las prestaciones de salud, tenemos que mejorar las prestaciones previsionales, tenemos que ver los temas educacionales donde tenemos muchos rezagos. Entonces, si el país no crece o seguimos creciendo como hemos crecido los últimos 6 años, al 1%, al 1,5%, simplemente no es posible lograr estos objetivos que nos estamos planteando. Diputada, bueno, le toca la palabra. Julio, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Mira, un comentario corto. Mira, Corea en el año 55 era tan pobre como nosotros, venía saliendo una guerra, no tenía recursos naturales. Y nosotros tenemos recursos naturales que Corea no tiene, no hemos tenido una guerra como la que tuvieron ellos, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Corea invierte casi el 5% del producto en ciencia, tecnología e innovación, y Chile invierte solo 0,38% del producto. Corea hizo un salto grande porque justamente invirtió en educación de calidad y sobre todo invirtió en ciencia. Es uno de los países que invierte más en ciencia en el mundo junto con Israel. Y Chile hoy día tiene mucho más oportunidades tal vez de las que tuvo Corea. El desierto más irradiado del mundo, tiene el litio, tiene ventajas que no tiene tal vez o muy pocos países tienen. Aprendamos de eso, pero también han invertido socialmente. La salud un derecho, 12 camas por 1000 habitantes, camas básicas, una cantidad de camas de uso inmensa, un desarrollo y un despliegue tecnológico envidiable. Creo que es un buen modelo para mirar y para confrontar. Sí, a ver, senador, todos coinciden, médicos, el ministro de Salud, que la última semana de marzo y la primera de abril serían las más críticas. ¿Usted también como médico coincide en eso? Porque la verdad es que las cifras 922 nos habla que estamos un poquitito más abajo, incluso de lo que se proyectaba. Eso uno puede decir es bueno. El control de la población va funcionando. ¿Qué significan estas 2 semanas críticas que se vendrían la próxima y la subsiguiente? Bueno, primero, esto es una curva. Esa curva puede ser más alta o puede ser más baja. Puede durar más o puede durar menos. En China, en Wuhan, desde el 1 de enero, donde realmente empiezan a tomar medidas, ellos a las 12 semanas o a las 10 semanas habían logrado aplanar la curva y empezar a tener disminución de casos. En Corea fue menos tiempo. Ellos a las 6 semanas lograron tener disminución de nuevos casos, de que no aumentaran los casos. Es decir, depende, el virus es igual en todas partes, los seres humanos somos iguales. Entonces lo que cambia son las políticas y las medidas que se tomen. Normalmente, yo he dicho, si nosotros tomáramos el modelo Wuhan, que es un modelo muy optimista, no el de Corea porque es demasiado bueno para nosotros y no vamos a poder lograrlo, nosotros debiéramos tener que en cerca de 10 semanas, si hiciéramos todo bien, debiéramos empezar a ver una disminución en 10 a 12 semanas de los casos si funcionáramos bien. Y en 5 semanas más debiéramos tener el pic. Ya, en 5 semanas, porque sí, y en 5 semanas más debiéramos tener el pic me parecía que era muy luego. Sí, Montserrat, de hacer las cosas bien, porque si no
podemos ir al modelo italiano, que es un desastre. Podríamos tener mucho más que 100.000 casos, podríamos llegar a tener 10% de la población, es decir, 1.900.000 personas infectadas y cerca de una cantidad inmensa, 95.000 personas que requieran cama de UCI. Yo ni siquiera quiero imaginarme ese caso, porque sería un desastre. Y por lo tanto prefiero que trabajemos para el modelo Wuhan. ¿Y ustedes creen que el espacio riesgo es suficiente para lo que se está previendo o creen que ustedes además son senadores de Santiago? A lo mejor les preguntaron si era el espacio riesgo el adecuado, a lo mejor no. Pero ¿ustedes creen que será suficiente o habrá que habilitar más espacios? Les pido paciencia, solo un segundo. Son las 12:44 minutos. Tenemos que hacer un corte comercial, volvemos de inmediato.